Audiolibro: Historia ilustrada del célebre combate naval de Iquique. Parte 14. Capitán sin barco. Arturo Prat, a pesar de su rango, nunca tuvo a cargo una nave. Fue el segundo comandante durante mucho tiempo, pero nunca se le asignó el mando de un buque de guerra. Para 1876, la Armada chilena contaba con 8 naves de guerra, varias de ellas de alto valor militar. Pero Prat era considerado un filósofo, esto es, un estudioso, un intelectual, cosa que al menos para el almirante William Rebolledo no se consideraba una virtud. En 1876 se clausura la escuela naval y el profesor Prat es desembarcado. Hasta la Guerra del Pacífico en 1879 no volverá a bordo de las naves de guerra. En julio de 1876 se licencia en Leyes y Ciencias Políticas en la Universidad de Chile. La memoria de prueba de Prat una vez más da cuenta de su interés por los asuntos sociales y políticos de su tiempo. Trata esta de observaciones a la ley electoral vigente. Revisa en ellas imperfecciones de la ley de elecciones de 1874. Dice en la presentación, comillas, el país entero aplaudía con entusiasmo su advenimiento, considerándola como ley redentora que venía a salvar de las influencias ilegítimas y del privilegio de las mayorías la libertad del voto y la representación de las minorías. La importantísima reforma de la presunción de la renta por el hecho de saber leer y escribir, que equivale a la forma más inteligente y la única aceptable del sufragio universal y la justicia electoral por jurados, importaban innovaciones tan trascendentales que los partidos de oposición, condenados de ordinario a una forzosa abstención, sacudieron su letargo y se aprestaron a la lucha que debía presenciar el año 1876 y en la cual, por una coincidencia casual, iba a verificarse la renovación total de todos los poderes públicos que emanan de elección directa o indirecta del pueblo. Cierre de comillas. Prat, meses después, es nombrado por la Corte Suprema de Santiago abogado. Desembarcado, aspiró a ser auditor de la Marina, pero fue rechazado por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, es nombrado ayudante de la Gobernación Marítima de Valparaíso, donde se hace cargo de los asuntos jurídicos de la gobernación. Antes de la administración de Prat, 19 de 20 sentencias de la Armada eran revocados por la Instancia Superior de Justicia, situación que Prat revirtió. Además de reorganizar el servicio, colaboró con el gobierno y con el Congreso en la reformulación de la legislación marítima, tanto en aspectos militares como en asuntos de navegación y puertos civiles. Participó en la revisión y redacción de los reglamentos de la propia Armada. Su tema obsesivo es corregir la reglamentación de los ascensos. Le escribe a Ramón Guerrero, alto funcionario del gobierno, comillas, a fin de independizarlas de las arbitrariedades, las influencias sociales, los empeños políticos. No podemos seguir entregados a la voluntad de una o dos personas que ni siquiera obran por sí mismas. Cierre de comillas. Repite acá Arturo su actitud ya observada en los juicios, de crítica a las arbitrariedades de la institución. No era un oficial dócil, y sin duda él y su esposa comprendían que tarde o temprano tendría que abandonar la Armada. Abogado privado y profesor de artesanos. Abre su propio despacho privado en el segundo piso del número 15 de la Plaza de la Justicia en Valparaíso. Atiende los asuntos legales de la familia Chacón y de los Carvajal, además de otros relacionados con asuntos navales de la Compañía de Vapores de Valparaíso. A veces, los ingresos del despacho no le alcanzaban para pagar el arriendo de la oficina de 25 pesos. Tenemos una carta aquí de Arturo Prat, la vamos a leer en extenso. Comillas, Valparaíso,
7 de junio de 1878, al presidente de la Sociedad Benjamin Franklin. Tengo el gusto de acusar recibo de su estimable nota del 4 de junio último, en la que a nombre del directorio que usted preside, me comunica haber sido aceptado con agradecimiento la oferta que, por medio de su secretario, le hice para llevar algunas clases en la escuela nocturna para adultos Benjamin Franklin que se trata de establecer. Habéis emprendido una obra de humilde apariencia, pero de vastos resultados en el porvenir. Estimo un deber ayudaros en su realización, como creo un honor alistarme bajo la bandera de la instrucción del pueblo que habéis levantado. No extrañéis, pues, que en vez de recibir las gracias que me dais por el ofrecimiento que os hice, juzgué deber darosla por su aceptación. Desempeñaré con placer y a medida de mis fuerzas las clases de moral y lecciones de la naturaleza que habéis tenido a bien señalarme. Con sentimiento de la más distinguida consideración y aprecio, quedo de usted atento, seguro servidor, Arturo Prat, cierre de comillas. Arturo se convierte en profesor de obreros. En calidad de voluntario, sin cobrar ningún tipo de sueldo. Esta carta de aceptación para dictar clases de lo que hoy llamaríamos tentativamente de filosofía y ciencias naturales, siempre se destaca en sus biografías, pero nunca se explica. A primera vista pareciera una actividad de tipo filantrópica, típica de algunos sectores de la burguesía de todos los tiempos, una caridad hacia los más desposeídos. Pero investigando un poco más, podemos asegurar que la Escuela Nocturna de Artesanos Benjamin Franklin de Valparaíso era cualquier cosa menos una simple institución de beneficencia. Las escuelas de artesanos de la época estaban ligadas al mutualismo, a las organizaciones de los propios artesanos, a ciertos sectores liberales y a la masonería chilena. El sector más especializado de la clase obrera, los artesanos, gafiteros, carpinteros, sastres, sombrereros, zapateros, herreros, albañiles, talabarteros, tapiceros, músicos, tipógrafos, microempresarios dependientes o independientes, entre otros muchos oficios, surgen del desarrollo económico del país. Al encontrarse frente a un Estado ausente, frente a su dura vida, forman sus propias organizaciones de autoayuda. Ya los vimos participando en la Sociedad de la Igualdad. Desde su seno surgen las mutuales, que entre otras muchas actividades crean las escuelas nocturnas. Los artesanos no forman por aquella época una fuerza organizada que se opusiera de manera política al poder del Estado, que, recordémoslo, era exclusivamente oligárquico. Buscaban más bien mejorar sus condiciones de vida, integrarse a la sociedad y elevar su estatus a través del trabajo y la educación, propender al adelanto y la instrucción de los hijos del pueblo, propender al desarrollo moral e intelectual de los socios por medio de clases nocturnas. La escuela donde Prat dio clases era de antigua fundación, databa de 1862, incluso tenía reconocimiento estatal desde 1876. Según su reglamento estaba abierta para todo artesano mayor de 12 años con buena conducta. Los alumnos asistían diariamente a la escuela, a excepción del sábado, empezando el trabajo media hora después de ponerse el sol. La duración de las clases era de 3 horas y los domingos de 5 horas. Dado que la moralidad de los alumnos era uno de los objetivos relevantes de estas escuelas, además de registrarse la asistencia, existía un libro de conducta que se reflejaba en la entrega de premios mensuales y anuales a los socios. Los ramos con que contaba la escuela eran variables, seguramente dependiendo de quién pudiera dictarlos. Incluía lectura, caligrafía, aritmética, historia universal, historia de Chile, moral, química, geometría, dibujo natural de ornamentación y de paisaje, construcción y constitución. Existe un informe sobre los métodos de instrucción empleados en la Escuela Benjamin Franklin de 1885. En él se establece que si bien los estudiantes asisten de forma voluntaria, les cuesta especialmente las cuestiones más teóricas. Comillas,
ese lenguaje inveterado, nacido del hábito adquirido durante 20 o 30 años, que es tan difícil de desterrar, y esa energía para resistir el convencimiento de las verdades más palpables y matemáticas. Se evitará cuanto sea posible el estudio, debiendo aplicarse los métodos prácticos, sin perjuicio de las teorías indispensables. Cierre comillas. Sin duda, el trabajar 10, 12 horas y luego ir a clases al caer el sol era un tremendo esfuerzo y sin duda no tendrían tiempo de repasar o estudiar en el hogar. La escuela, aunque de artesanos, funcionó bajo la dirección de los miembros del Club de Estudiantes Liberales de Santiago. Entre otros profesores destacamos a Ismael Valdés Vergara, Fermín Vivaceta, Demetrio Lastarria, Enrique Maquiver y Eduardo de la Barra. Es posible que también, si bien no totalmente documentado, Ramón Allende Padín. Eduardo de la Barra era amigo personal de Prat. Espiritista como este y destacado masón, la masonería en Chile, desde que se estableció de manera independiente en 1862 con el nombre de Gran Logia de Chile, centró su trabajo en abrir espacios de tolerancia y a favor del respeto por la libertad individual de conciencia, de palabra, de creencias, por secularizar las instituciones y por democratizar la vida política. Con este fin, además de participar activamente en la democratización del país, alentó con fuerza las reformas laicas de la época, la separación de la Iglesia y el Estado, el matrimonio civil, registro civil, etc., e impulsó las escuelas nocturnas para artesanos. Entonces, si Allende, de la Barra, Maquiver, Lastarria y seguramente todos los profesores eran masones y liberales, ¿por qué Prat no era masón ni liberal? Poder afirmar o negar esto es complejo. En primer lugar, la condición de masón es secreta. En segundo lugar, era duramente castigada por la Iglesia Católica. Se excomulgaba a los masones. Se les prohibían las honras fúnebres y su entierro en un campo santo a la hora de su muerte. Siendo el tío Jacinto Chacón también masón, defensor de la tesis liberal de la separación de la Iglesia del Estado, es tentador afirmar, dada su enorme influencia en la vida de Prat desde pequeño, la condición de Arturo como un hombre totalmente integrado a la logia y a algún sector del Partido Liberal. Sin embargo, no tenemos ninguna documentación que permita afirmar algo así. Lo único claro es que Arturo Prat era un militar y abogado muy integrado a los asuntos políticos, sociales y civiles de su época, y que no es un hombre conservador, ni en lo político, ni en lo religioso. Otros masones destacados contemporáneos de Prat son el presidente de Chile, Aníbal Pinto, el capitán de marina Juan José Latorre, el capitán de marina Manuel Thompson, el coronel Diego Dublé Almeida, el capitán de navío Patricio Lynch, el que sería después ministro de la guerra José Francisco Vergara, y los peruanos Miguel Grau y Alfonso Ugarte. Retratos de Arturo Prat. Nos cuenta Vicuña Maquena que Prat sufría de erisipela, una infección a la piel que ataca especialmente la cabeza. Esto tal vez explique la calvicie temprana de Prat. Las naves, a pesar de estar limpias, eran poco higiénicas. No existían baños, duchas, lavandería. Los pequeños camarotes eran húmedos y difíciles de ventilar. La costumbre de usar sombrero debe haber ayudado a la propagación de infecciones. Los hombres del siglo XIX no se los sacaban casi nunca, pues andar sin sombrero era como estar desnudos. Se estableció la costumbre europea de regalar retratos, no solo a familiares y amigos, sino a conocidos socialmente. Gracias a esto contamos con varias fotografías de Prat. Sin sombrero. La foto regalada equivalía a entrar a una casa, por lo que debían fotografiarse sin sombrero. En el combate naval de Iquique es seguro que tenía puesta su gorra. No sabemos si la perdió al saltar al Huáscar o en el momento de su muerte. Hoy la erisipela se cura fácilmente, pero en los tiempos de Prat
podía llegar a ser mortal.